Buenas noches. En esta ocasión vamos a ver el estado de flujo de efectivo. ¿No? Tenemos ¿qué es una definición de flujo de efectivo? ¿No? Es el dinero en caja, ¿ya? Y los depósitos bancarios de bancos, cuentas corrientes y depósitos a la vista. También tenemos que son inversiones a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, como prácticamente podemos utilizar para comprar activos financieros, medios valores razonables con cambios en resultado, bonos, certificados de depósito, acciones. Están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. La diferencia entre el precio de compra para condiciones normales de crédito y la cantidad pagada es reconocida, ¿ya? Es reconocida como gasto de intereses a lo largo del periodo de financiamiento. También tenemos, por ejemplo, en qué partida de estado de flujo de financiamiento se muestra la cantidad de efectivo de una determinada fecha, ¿no? Normalmente tenemos en lo que es el activo corriente en la cuenta de efectivo. Después tenemos, ¿qué es el estado de flujo de efectivo? Para empezar, para la contabilidad financiera, el estado de flujo de efectivo es uno de los estados financieros básicos. El estado de flujo de efectivo son los otros estados financieros básicos, son estado de situación financiera, estado de resultado integral y estado de cambios en el patrimonio neto. También tenemos ¿qué informa el estado de flujo de efectivo? ¿Qué nos informa? Informa sobre los movimientos, flujos de entradas y de salidas de efectivo y sus equivalentes ocurridos en un periodo, ¿no? Del 1 de enero de un determinado periodo, pongamos del 2016, ¿no? Hasta el 31 de diciembre del 2016, distribuidas en tres categorías, lo que son operación, inversión y financiamiento. La definición de flujo de efectivo. Los flujos de efectivo son las entradas de efectivo equivalentes al efectivo, como son cobranza de las facturas, ventas al contado, cobro de intereses y comisiones. Y dentro de las salidas de efectivo y equivalentes al efectivo tenemos el pago de sueldos, pago de tributos, amortizaciones de préstamos, pago de dividendos. O sea, prácticamente las entradas de flujo de efectivo son todos los ingresos que nosotros tenemos y las salidas de efectivo son todos los pagos o los gastos que la empresa realiza. También, ¿qué nos muestra o revela el estado de flujo de efectivo? ¿Por qué razones varió el efectivo de un periodo a otro? ¿No? ¿Por qué concepto entró el efectivo? ¿Por qué concepto salió el efectivo? Las variaciones de ajustes por diferencia entre cambio en el efectivo. Por ejemplo, tenemos para diferenciar, ¿no? En el año 2014 y en el año 2015, supuestamente, podemos hacer ese análisis. La clasificación de los flujos de efectivo. Dentro de la clasificación de los flujos de efectivo tenemos el estado de flujo de efectivo, que se clasifican según proceden las actividades de uno de operaciones, otro de inversiones y otro de financiamiento. ¿Qué se necesita para formular un estado de flujo de efectivo? Se necesita un análisis de movimiento de la partida de efectivo por conceptos, ¿no? Como ya les he dicho, eso se encuentra en el activo corriente, ¿no? El efectivo que tenemos. También está cómo es un análisis de movimiento. Prácticamente es un saldo inicial de 288 más las entradas menos las salidas y tendríamos un saldo final, supongamos, de 754, ¿no es cierto? Las entradas y salidas distribuidas en tres categorías: de operación, de inversión y de financiamiento. Asuntos importantes a considerar, otros temas. Estado de flujo de efectivo. El flujo de efectivo en moneda extranjera, también tenemos intereses y dividendos, también impuestos a la renta e inversiones en asociación, asociadas y negociaciones de juntas. ¿Quiénes deben presentar
este estado de flujo de efectivo, deben presentar un estado de flujo de efectivo todas las empresas que preparan y presentan estados financieros básicos. ¿Ya? También deben presentarlo como parte integral del conjunto de estados financieros. ¿Quiénes deben presentar un estado de flujo? Debe ser presentado toda empresa que prepare y presenta los estados financieros básicos, ¿no? En este caso pueden presentar, por ejemplo, a las entidades bancarias, independientemente de que el efectivo sea bien o el giro de negocio. ¿Ya? Caso de las entidades financieras. Toda vez que los usuarios están interesados en conocer cómo la empresa genera y utiliza, el estado de flujo de efectivo, cuánto se usa por el usuario en forma conjunta con los demás estados financieros, el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio neto. Provee información que permite que los usuarios puedan evaluarlo. El estado de flujo de efectivo provee información que permite que los usuarios puedan evaluar los cambios en los activos netos, evaluar su estructura financiera, liquidez y solvencia, evaluar su capacidad para influir en los importes y en las oportunidades de los flujos de efectivo a fechas y cobros de pago. También tenemos, ¿no? Evalúa la capacidad de la empresa para generar efectivo y equivalente de efectivo, permitiendo a los usuarios desarrollar modelos, ¿no? Para evaluar y comparar el valor actual de los flujos netos de efectivo de diferentes empresas, comparar la información sobre el rendimiento de la operación de diferentes empresas, ya que elimina los estados de utilizar distintos tratamientos contables para las mismas transacciones y sucesos económicos. Tenemos también los préstamos bancarios, ¿no? Por lo general se considera como parte de los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento. Los préstamos bancarios. Tenemos sobregiros bancarios en la cuenta caja y bancos, rubro de caja, rubro sobregiros, ¿no? Los sobregiros son una modalidad de préstamos bancarios, se consideran como actividades de financiamiento. También tenemos en algunos países, sin embargo, los sobregiros se consideran como efectivo o equivalente de efectivo. Son exigibles, en cualquier momento por el banco, por lo que forman parte integral de la gestión del efectivo de la empresa. Una característica de los acuerdos bancarios que regulan los sobregiros u operaciones similares es que el saldo con el banco fluctúa constantemente de deudor a acreedor. El movimiento entre las partidas del efectivo. El estado de flujo de efectivo no debe incluir ningún movimiento entre las partidas que constituyen el efectivo y equivalentes al efectivo. En este caso, en caja y bancos. No, el estado de flujo de efectivo, porque no debe incluir, porque estos componentes son parte de la gestión de efectivo de la empresa más que de sus actividades de operación, inversión o financiación. La gestión del efectivo comprende también la inversión de excedentes de efectivo y equivalentes de efectivo. La definición de actividades de operación. Las actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de ingreso ordinarios de la empresa, ¿no? Tenemos las cobranzas de facturas, de ventas de bienes del negocio, intereses y comisiones, bancos, adelantos de proveedores, pago de impuestos, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación. Tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, en las formas de entradas. Entrada de regalías, honorarios, comisiones y otros ingresos también. También tenemos entrada de cobros de préstamos otorgados a trabajadores. La corporación José R. Lindley S.A. Formas de salida, ¿no? Los pagos a los proveedores, pagos a tributos, pagos a los trabajadores,
por remuneraciones y por intereses. La Cervecería del Perú, S.A., estado de flujo de efectivo, por los años terminados del 31 de diciembre de 2005 y 2004 en miles de nuevos soles, ¿no? Ahí podemos, por ejemplo, tener, ¿no es cierto?, como entradas, cobranzas a clientes, dividendos percibidos en efectivo, intereses cobrados y otros cobros de efectivo relativos a la actividad. Esas son las entradas que tendría de ingreso la empresa. Y en el caso de salidas, pago a proveedores, pago a remuneraciones y beneficios sociales, pago de tributos, impuestos de la renta pagados, intereses pagados, otros pagos en efectivo relativos a la actividad. ¿Y cuál será el neto? ¿No? Las entradas menos las salidas, el neto vendría a ser la diferencia entre entradas y salidas. También tenemos definición de actividades de inversión. Las actividades de inversión son aquellas relacionadas con las operaciones de adquisición o enajenación de activos a largo plazo. Ya. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, las ventas de los activos fijos, recepción de dividendos en efectivo y construcción de ventas en activos producidos, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. Como ya hemos visto también un ejemplo, tendríamos ahí la venta de inmuebles, maquinarias y equipos, intangible y otros activos de largo plazo. También tenemos la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras empresas y de participaciones patrimoniales en asociaciones en participación. También tenemos contratos a futuro, contratos a plazo, contratos de opción, etc., ¿no? Y las formas de salida, como vemos, el adelanto de efectivo y préstamos dados a terceros, adquisiciones del activo fijo, adquisiciones de acciones de otras entidades. Ya. Luego también tenemos la definición de actividades de financiamiento. Tenemos actividades de financiación. Son las actividades que producen cambios en el tamaño, composición, los capitales y propios, emisión de bonos, emisión de acciones y pago de dividendos de los préstamos tomados de parte de la empresa. Ejemplo, en este caso sería las formas de entradas, la emisión de acciones u otros títulos representativos del patrimonio neto, emisión de obligaciones, préstamos y pagarés, bonos, hipotecas y otras formas de endeudamiento a corto o largo plazo, nuevos aportes en efectivo. Y las formas de salida, tendríamos una recompra de acciones, pago de dividendos, utilidades y otras distribuciones para los propietarios. También tenemos la cancelación y amortización de préstamos obtenidos. Otros pagos principales a los acreedores a largo plazo. Amortización, arrendamiento y financiamiento. ¿Qué tenemos como actividad de financiamiento entonces? La emisión de bonos corporativos neto de amortización, préstamos recibidos neto de amortización, sobregiros bancarios netos de amortización, dividendos pagados, ¿no? Y tendríamos un efectivo neto provisto por aplicado a las actividades de financiamiento. También tendríamos transacciones que corresponden a más de una actividad. Se pueden dar casos donde una transacción puede contener flujos de efectivo que corresponden a más de una actividad. Ejemplo, la devolución en efectivo de un préstamo incluye el capital, la actividad de financiamiento. ¿Cómo presentarlos? Los intereses pueden ser actividades de operaciones. No, el capital se representa mediante la actividad de financiación y los intereses pueden ser actividades de operaciones. Formas de presentación de los flujos de efectivo de actividades de operación. Tenemos las formas de presentación. El método directo. El método directo es según el cual se presentan por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos.
Dentro de ello, por ejemplo, tenemos las actividades de operación de cobranza de entradas menos los pagos de salida, ¿no es cierto? Y tendríamos un aumento o disminución de efectivo equivalente de efectivo proveniente de actividades de operación. Eso puede salir positivo o puede salir negativo. Tenemos también el método indirecto, según el cual se comienza presentando la pérdida o ganancia en términos netos, cifras que se corrigen luego por los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y de vengados, que son las causas de cobros y pagos en el pasado o en el futuro, así como de las partidas de pérdidas o ganancias asociadas con los flujos de efectivo de actividades, clasificadas como de inversión o de financiación. El estado de flujo de efectivo por el método directo, ¿no? Por el método directo prácticamente tendríamos pues una comparación, ¿no?, entre 2 años de una misma empresa. Estado de flujo de efectivo por el método indirecto. También tenemos, ¿no?, método que se recomienda es la NIC número 7. La norma aconseja a los emisores de estados financieros que presentan los flujos de efectivo utilizando el método directo, toda vez que este método suministra información que puede ser útil en la estimación de los flujos de efectivo futuros, la cual no está disponible utilizando el método indirecto. La información sobre flujo de efectivos en términos netos. La información sobre flujos de efectivo en términos netos. Los flujos de efectivo que proceden de los siguientes tipos de actividades de operación, de inversión y de financiación pueden presentarse en términos netos, cobros y pagos por cuenta de clientes, siempre y cuando los flujos de efectivo reflejan la actividad del cliente más que del correspondiente y la entidad. Y ejemplos, ¿no? La aceptación y reembolso de depósitos a la vista por parte de un banco, los fondos de clientes que posee una entidad dedicada a la inversión financiera y los alquileres cobrados por cuenta de y pagados a los propietarios de los inmuebles. También tenemos los cobros y pagos procedentes de las partidas en las que la rotación es elevada, los importes grandes y el vencimiento próximo. Ejemplo, tenemos saldos relativos a tarjetas de crédito de cliente, la parte que corresponde al principal, compra y venta de inversión financiera y otros préstamos tomados a corto plazo, por ejemplo, los convenios con periodos de vencimiento de 3 meses o menos. Tenemos los flujos de efectivo en moneda extranjera. No, los flujos de efectivo en moneda extranjera. Los flujos de efectivo procedentes de transacciones en moneda extranjera deben convertirse a la moneda utilizada por la empresa para presentar sus estados financieros. En este caso, en el Perú utilizamos prácticamente los nuevos soles, que a partir del próximo año también serán denominados solamente soles. ¿No? La partida en moneda extranjera, el tipo de cambio entre ambas monedas vigente a la fecha en que se produjo cada flujo de efectivo. Los flujos de efectivos en moneda extranjera se deben presentar de acuerdo con la NIC 21. Ello permitirá utilizar un tipo de cambio que se aproxime al tipo de cambio en efectivo. También tenemos las pérdidas o ganancias por diferencia de cambio no realizados. Las pérdidas o ganancias no realizados por diferencia de cambio en moneda extranjera no producen flujos de efectivo. Sin embargo, el efectivo de las variaciones en los tipos de cambio tiene sobre el efectivo mantenidos en moneda extranjera debe ser objeto de presentación en el estado de flujo de efectivo para permitir la conciliación entre el saldo inicial y el final efectivo. Se debe presentar por separado los flujos de operación e inversión y financiación. Ya, también tenemos los intereses y dividendos.
Dentro de los intereses y dividendos, los flujos de efectivo correspondientes tanto a los intereses recibidos y pagados como a los dividendos percibidos y satisfechos deben ser revelados por separado, ¿no? Cada una de las anteriores partidas debe ser clasificada de forma coherente en cada ejercicio, como perteneciente a actividades de operación de inversión o de financiación. El importe total de intereses pagados durante el ejercicio se presentará en el estado de flujo de efectivo, tanto si ha sido reconocido como gastos del mismo como si ha sido capitalizados y de acuerdo con la NIC 23, costos por intereses. También tenemos, ¿no?, los intereses pagados, así como los intereses y dividendos percibidos. En entidades financieras son flujos de efectivo por actividades de operación. También tenemos intereses y dividendos, ¿no? El párrafo 33. No existen consenso para la clasificación de este tipo de flujos en el resto de las empresas. De forma alternativa, los intereses pagados pueden clasificarse entre las actividades de financiación, así como los intereses y dividendos percibidos. Pueden pertenecer a las actividades de inversión, puesto que los primeros son los costos de obtener recursos financieros y los segundos representan el rendimiento de las inversiones financieras. Los intereses pagados, así como los intereses y dividendos percibidos, pueden ser clasificados como procedentes de actividad de operación, porque entran en la determinación de la pérdida o ganancia neta. Tenemos ahí el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta son los flujos de efectivo procedentes de pagos relacionados con el impuesto a la renta. Deben revelarse por separado y deben ser clasificados como flujos de efectivo procedentes de actividades de operación, a menos que puedan ser específicamente asociados con actividades de inversión o de financiación, ¿no? Sobre lo que es flujo de efectivo, hasta ahí, ¿no es cierto? Hasta ahí hemos avanzado. También les quería dar algunos alcances, ¿no?, sobre también las fuentes de financiación. ¿Qué creéis que las fuentes de financiación son, no? Las fuentes de financiación son actividades diarias que se lleva a cabo sus proyectos de inversión. La empresa necesita disponer de recursos financieros. A los distintos recursos financieros, se les denomina fuentes de financiación. Las fuentes de financiación son las vías que tiene una empresa a su disposición para captar fondos, ¿no? También tenemos una relación entre la estructura económica y las fuentes de financiación. La estructura económica determina por la forma en que se distribuye el activo en los distintos bienes de derechos. Para hacer frente a las inversiones, la empresa necesita recursos financieros en el patrimonio neto y en el pasivo que recogen las fuentes de financiación de la empresa. La estructura financiera determina por la forma en que se distribuye los elementos que integran el patrimonio neto y el pasivo, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de inversión y las fuentes de financiación? Los tipos de inversión, dentro de los tipos de inversión tenemos el activo no corriente, ¿no?, aquellos bienes que permanecen en la empresa por general un periodo superior a un año, y los activos corrientes, formado por todos los bienes y derechos que circulan en la empresa, por ejemplo, las materias primas. ¿Ya? Y en las fuentes de financiación tenemos recursos permanentes, como son la financiación disponible para la empresa un periodo largo de tiempo, son los fondos propios y el pasivo no corriente. Ejemplo, las deudas a largo plazo. El pasivo corriente, integrado por las deudas que vencen en un periodo breve de tiempo. Ejemplo, las deudas a corto plazo. Las decisiones de financiación condicionada
Las de inversión. Para que una empresa sea viable a largo plazo, la rentabilidad de las inversiones debe ser mayor al coste de su financiación. También tenemos relación entre la estructura económica y las fuentes de financiación. Tenemos el activo, ¿no?, igual al patrimonio neto más el pasivo. Y la estructura económica, su estructura financiera. La estructura económica sería: el activo no corriente debe ser financiado con capitales permanentes. El activo corriente ha de ser financiado con pasivo corriente, ¿no? Y la rentabilidad de las inversiones debe financiarse al coste de financiación. La clasificación de las fuentes de financiación. La financiación consiste en la obtención de los medios económicos necesarios para hacer frente a los gastos de la empresa. Según el plazo de devolución en función del tiempo, tenemos a largo plazo y a corto plazo. A largo plazo, el plazo de devolución de fondos es superior a un año. La financiación básica o recursos permanentes. Y a corto plazo, el plazo de la devolución es igual o inferior a un año, ¿no? En el largo plazo, por ejemplo, tenemos un patrimonio neto, aportaciones de socios, reservas, amortizaciones, provisiones y subvenciones de capital. Y el pasivo no corriente de préstamos, empréstitos y leasing, ¿no? Los leasing normalmente duran años. Ya. Entonces, esto es el alcance que yo les he traído en lo que son fuentes de financiación. Bueno, jóvenes, esto es todo por el día de hoy y el resto vamos a continuar en, las clases, ¿cierto? Cualquier duda, cualquier cosa que tengan duda, me hacen llegar. Gracias.